Ay, gracias, gracias por esa observación. Ahora sí, profe. Ahora sí, iniciamos entonces donde quedamos en la clase anterior con la investigación, la elaboración del capítulo 1 de la investigación científica. En este caso vamos a abarcar los dos grandes paradigmas, que es el positivista, es decir, la investigación con un enfoque cuantitativo, y el paradigma postpositivista, que es la investigación bajo el enfoque o que genera la investigación cualitativa. Aquí está la estructura de ambos investigaciones, de ambos proyectos. Básicamente es el equivalente de uno con el otro. Normalmente vemos que un trabajo de grado o una investigación o una tesis, vemos que dice capítulo 1. Y en efecto se llama capítulo 1, pero al momento de entregar la investigación, es decir, el trabajo de grado completo. Sin embargo, esto es la estructura del proyecto, es decir, los primeros 3 capítulos. Entonces, allí se llama sección. Sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. Y su equivalente en la investigación cualitativa, que lo llamamos momento, momento 1, momento 2, momento 3. Es importante familiarizarse con la terminología para que ustedes puedan comprender todo este contenido que vamos a desarrollar el día de hoy. Fíjense que en la investigación cuantitativa tenemos la terminología que es la rudimentaria, la que normalmente escuchamos y manejamos en los textos, como es el problema, marco teórico, marco metodológico y los aspectos administrativos. Sin embargo, en el capítulo 1 del paradigma postpositivista, es decir, cualitativo, es más poético, la terminología es distinta. Entonces no la llamamos capítulo 1 o sección 1, sino momento 1. Y no es el problema, porque nosotros no estamos en la investigación cualitativa estableciendo un fenómeno como una problemática, sino es algo, una realidad que estamos observando. Entonces la podemos llamar realidad observada o también le podemos colocar el nombre que ustedes lo decidan colocarle. Existe mayor flexibilidad al momento de la redacción en el enfoque cualitativo. Entonces, yo les coloqué aquí unos ejemplos, por ejemplo, realidad observada, y en lugar de planteamiento del problema, podemos decir acercamiento a la realidad, interrogantes del problema, interrogantes de la investigación, objetivos. Fíjense que en la investigación cuantitativa llamamos objetivos. En cambio, en la investigación cualitativa lo llamamos propósitos, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de propósitos, estamos hablando de cualitativa y cuando hablemos de objetivos, es su equivalente en la cuantitativa. Marco teórico es una revisión epistemológica y así la podemos llamar en la investigación cualitativa. Al igual que el marco metodológico, lo llamamos como aproximación metodológica o camino metodológico. Y los aspectos administrativos sí son estándar para ambos paradigmas. Ok, esto es la estructura general. Vamos a iniciar con lo que es la sección 1 o el momento 1, que es el problema o la realidad observada. Pero antes de ello, por supuesto, tiene que generarse las interrogantes o las inquietudes. Chicos, todo nace desde la percepción de nuestros sentidos. Sin embargo, para que esos sentidos se orienten de manera adecuada, nosotros debemos establecer algunos parámetros, es decir, algunos tips, vamos a llamarlo así. Lo más idóneo al momento de elegir un tema de investigación es que se base en experiencias individuales, es decir, lo más fácil, o no digamos fácil, bueno, sí, facilita mucho más al investigador, es que uno, la investigación se realice en el lugar donde tú estés trabajando, en el caso de que trabajes. ¿Por qué? Porque es un lugar donde que tú conoces, que tú dominas, que asistes a él todos los días. Si es de tu puesto de trabajo o del área de tu puesto de trabajo, pues mucho mejor porque conoces el diseño del puesto de trabajo, conoces el área, el contexto de la empresa, la realidad. Los documentos tienes fácil acceso a ellos, puedes observar obviamente los hechos con mayor facilidad y puedes contar con debates o mayor acceso a la información.
de primera mano. Sin embargo, eso no significa que si ustedes no están trabajando, no puedan realizar esa investigación, o si laboras, no puedas realizar esa investigación de otro lugar. Es decir, yo no estoy trabajando y la puedo realizar en una empresa que me facilitaron el acceso, o estoy trabajando en un lugar pero lo quiero realizar en otro. ¿Es imposible? No, por supuesto que no se puede, por supuesto que se puede. Pero estas son recomendaciones, ya que, por ejemplo, si yo voy a realizar una investigación, a mí me queda muchísimo más sencillo realizarlo de mi puesto de trabajo también, porque tiene muchos beneficios. Si tú lo haces de tu trabajo, estás estableciendo, estás buscando, conociendo más tu puesto y buscando tal vez un problema que le puedas dar solución. ¿Ok? Otra cosa que hay que tomar en cuenta, dos aspectos importantes. A la hora de realizar una investigación, chicos, fíjense que se llama planteamiento del problema, pero no necesariamente puede ser un problema. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos dos vertientes. Uno, ¿qué es lo que vamos a investigar? Chicos, como el mismo verbo dice y la acción lo dice, investigar es buscar información, algo que desconocemos. Por lo tanto, la investigación puede basarse, uno, en un problema. Vamos a silenciar micrófonos, por favor. Vamos a silenciar micrófonos. Ok, gracias. Entonces, uno puede ser un problema que nosotros observemos en la organización, porque obviamente normalmente hacemos la investigación en una organización, ya que nosotros formamos parte de las ciencias económicas y sociales, donde nuestros actores principales pues son los agentes productivos. Entonces, llámese organización privada o pública, y de cualquier actividad económica que tenga, sea de servicio o productos. Entonces, lo más idóneo no, podemos encontrar un problema que esté se esté suscitando en ese momento y ustedes le quieren buscar la solución. Entonces, investigan el problema a fondo de manera de buscar y plantear una solución. Y la segunda opción que tenemos es que, chicos, cuando nosotros vemos y observamos los procesos en una organización, no necesariamente vemos problemas, podemos investigar problemas, tampoco podemos ser investigadores del caos, siempre. Nosotros tenemos que buscar también algo que desconocemos, y ese algo que desconocemos tal vez no necesariamente es un problema. Es decir, yo puedo ver una empresa que funciona excelente, que cada día aumenta su margen de, por ejemplo, de dividendos, en un contexto o en esta coyuntura económica y social que actualmente posee Venezuela tan difícil, donde las empresas cada día más bien están cerrando y reduciendo personal. Entonces yo digo, caramba, esta empresa X o esta empresa ABC, en lugar de estar en consonancia con la realidad que tenemos en Venezuela, esta empresa cada día está creciendo. Entonces, ¿es algo negativo? No, no es algo negativo, es algo positivo, pero es algo que desconocemos. Entonces yo quiero saber qué está haciendo esta empresa para que eso se esté generando esos frutos. Entonces tenemos, chicos, que nuestra investigación puede basarse, uno, o en un problema que observamos y que queremos darle solución, o sencillamente algo que desconocemos y que no necesariamente es negativo, pero que queremos indagar acerca del por qué. Entonces, todo aquello que genere inquietud y que nosotros desconocemos y que por supuesto el resto del mundo también desconoce, ¿ok? Porque estas investigaciones las hacemos para develar conocimientos. Entonces, por supuesto, como les dije, lo más idóneo es hacerlo de un lugar cercano a nosotros para poder tener dominio sobre el tema y no el tema que nos domine a nosotros. Ok, continuamos. Seleccionaremos el tema, debe ser concreto, elegir temáticas conocidas. Por supuesto, chicos, porque si vamos a hacer la temática es la que tenemos que conocer. Es decir, si ustedes van a ser futuros contadores o administradores, y laboran, por ejemplo, en el área de finanzas, pues lo más idóneo es que ustedes elijan un tema del departamento del área de finanzas con ese eje temático, porque es el que conocen día a día. Entonces, a medida que ustedes conozcan más el tema y lo disfruten más, van a poder indagar acerca con mayor facilidad. Chicos,
una investigación no es un morral que te va a hacer la vida cuesta arriba. Todo lo contrario, es una investigación, hay que disfrutarla. Y para que ésta pueda ser enriquecida y pueda ser garante de que van a realizar una investigación con el sustento teórico y experimental adecuado, ustedes lo tienen que disfrutar, ustedes les tienen que agradar el tema. Porque no hay cosa más terrible que elegir algo que no te gusta y tener que leer al respecto. Para hacer una investigación hay que documentarse, hay que leer. Y si el tema te agrada y te gusta, pues no va a ser, no va a ser difícil pues buscar y documentarse más acerca del eje temático. Contar con ayuda efectiva, por supuesto, esto significa que se deben tomar de la mano de un tutor académico, un tutor que sea conocedor del tema. Debe ser de interés para el estudiante, por supuesto, como les dije, un tema que a ustedes les guste, respaldados con un diagnóstico previo y enmarcado en las líneas de investigación. Ustedes van a ubicar, chicos, en las líneas de investigación que tenemos en la universidad, yo se las voy a proporcionar, se las voy a guindar en el área, en el aula virtual, las líneas que se tienen en la universidad y que contemplan todas las áreas de las ciencias económicas y sociales, por supuesto contables, administrativas, que están dentro de estas ciencias, de fases, y ustedes allí podrán ver en dónde se marca su estudio, porque les cuento, ustedes no eligen el tema los elige ustedes. Esto lo dije en el video anterior. Cuando nosotros vamos al médico, nosotros no vamos al médico y le entramos al consultorio y le decimos, doctor, deme el tratamiento para COVID. Y resulta, ¿verdad que no? Porque no sabemos si eso es lo que tenemos. Nosotros llegamos y le decimos, doctor, me siento mal. El doctor te dice, ¿qué sientes? Bueno, yo siento dolor articular. Entonces, el doctor empieza a hacer unos exámenes, investiga, observa y diagnostica y dice, no, usted no tiene ningún COVID, usted tiene tal vez artritis o tal vez usted tiene una virosis, ¿ok? Que no es COVID necesariamente. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros primero diagnosticamos, observamos nuestra realidad y cuando vemos algo que no está funcionando bien o que genere inquietud porque lo desconocemos, allí es donde vamos a meternos, adentrarnos y conocer un poco más acerca de esa realidad y observar, o sea, observar no solamente con los ojos, chicos, vamos a percibir a través de nuestros sentidos. Entonces, absolutamente todo. Eso significa captar la comprensión. Ok, entonces, ¿y cómo hacemos un diagnóstico? Aquí vemos un cuadro. Ese cuadro es el que ustedes van a realizar en su investigación, en su evaluación, chicos. Por eso es que es importante que ustedes vean el video anterior donde lo explico detalladamente. Van a buscar un área funcional. Es decir, si ustedes quieren trabajar con la parte de administración de personal, ustedes van a buscar que su área funcional y colocan gestión de talento humano, gestión de gente, recursos humanos. Entonces ahí colocan el área. Si es de contabilidad, ustedes colocan contabilidad. Si es el área de finanzas, ustedes colocan finanzas. Entonces, de ese departamento, por ejemplo, o esta área, ¿qué proceso voy a evaluar? Yo allí en este caso evalué 3. Ustedes pueden evaluar 1, pueden evaluar 2, pueden evaluar 3, los que ustedes consideren necesarios. E identifican el proceso. En este caso fue selección de personal. Documentos revisados. Nosotros para hacer un diagnóstico tenemos que documentarnos. Es decir, si la empresa posee indicadores de gestión, yo voy a acudir a esos indicadores que me proporcionen datos o información relevante para yo ver qué está ocurriendo. En el video anterior les coloqué un ejemplo. Por ejemplo, si yo llego a una empresa un día X, por ejemplo, hoy un 30 de junio, y veo que hoy 30 de junio nada más está la recepcionista y paso por toda la empresa y veo que no hay más nadie y veo al gerente arriba en su oficina, yo pienso, y todas las oficinas vacías, yo digo, caramba, aquí hay un... ¿Por qué? Porque sus trabajadores no asistieron. Yo digo, aquí hay un alto nivel de ausentismo, ¿no? Esta empresa tiene problemas serios de ausentismo laboral. Entonces yo agarro, observé eso a través de mis sentidos, es decir, en este caso la vista, y pregunto y me dicen, no vinieron a trabajar. Caramba.
Entonces yo digo, esta empresa tiene serios problemas y esto es un problema que voy a describir. ¿Qué ocurre si yo no me documento? Es decir, yo posterior a ello no voy a recursos humanos y diga, por favor, me puede dar el índice de asistencia o de inasistencia del mes de junio. Entonces resulta que el índice me indica que los trabajadores fueron a sus labores todos los días, pero resulta que hoy 30, por casualidad, hubo un paro de transporte. Entonces, por lo tanto, nadie fue a trabajar porque el día de hoy hubo un paro de transporte. Si yo no pido esos documentos, ¿con qué me quedo yo? Me quedo con que hay un alto nivel de ausentismo. Y no logro investigar que realmente no hay problemas de ausentismo, sino que ese día, casualmente, que yo fui, hubo un paro y por eso no fueron. ¿Hay un problema de ausentismo? No. Entonces, para eso es que yo necesito revisar documentos que le den soporte a lo que mis ojos están viendo o lo que mi percepción está registrando. ¿Ok? Entonces, lo percibo, lo registro y lo sustento con, puede ser con documentos o puede ser con entrevistas, chicos. Yo voy y entrevisto al jefe de esa área y digo, ¿por qué aquí la gente no viene a trabajar? No, lo que pasa es que hoy hay paro. Entonces ahí me lo informaron. Yo sustento. ¿De dónde saco yo que hay paro? Bueno, según entrevista informal con el jefe del área. Entonces, eso es un ejemplo que le estoy dando, pero hay muchas formas de sustentar. A través, como les dije, indicadores, a través de entrevistas informales, a través de informes de gestión, entre otras. Es decir, estadísticas, encuestas de los clientes, cualquier otro documento que me sirva, manuales de procedimientos que me sirvan para sustentar el diagnóstico que yo estoy identificando y registrando. Descripción de aspectos medulares del proceso. Chicos, eso es lo que yo estoy observando, pero no pueden decir solamente, por ejemplo, existe debilidad en hay que evitar la palabra no. A como de lugar. No hay que colocar la palabra no porque el no es algo que es ya decisivo. Y resulta que nosotros no hemos realizado la investigación para decir que no hay un proceso de contabilidad, por ejemplo, adecuado. O sea, no puedo decir que no hay, porque yo no he hecho la investigación todavía. Posiblemente existen debilidades en el proceso de contabilidad. Eso es lo que yo voy a investigar, si hay o no hay. Entonces, si ustedes colocan que existen debilidades en el proceso de contabilidad, tienen que decir por qué. Existen debilidades porque se observó esto, esto y esto. ¿Okay? Tienen que ser muy detallistas al momento de describir qué es lo que ustedes están observando. Cabe destacar que lo que ustedes están observando allí y van a registrar donde dice descripción de aspectos modulares del proceso, no necesariamente son problemas. Ustedes van a escribir las cosas, detallar los aspectos positivos del proceso y los aspectos que no son positivos, es decir, que tienen debilidades. ¿Ok? Y todo eso lo van a plasmar allí. Situación deseada es lo que ustedes como conocedores del tema consideran que debe ser lo adecuado, lo que debería estar ocurriendo. Posibles causas, y decimos posible porque, como repito, nuevamente no hemos realizado la investigación, así que no se han investigado, así que posiblemente esas sean las causas. Y consecuencias, las posibles consecuencias que esto genere de no solucionarse. Chicos, esto va a generar un diagnóstico y esos diagnósticos son los temas que van a emerger. Entonces, por ejemplo, la descripción de los aspectos son los síntomas. Ok, vamos a silenciar el micrófono. Ok, continuamos. Entonces, cuando colocamos este diagnóstico nos referimos a los ejes temáticos que emergen de allí. Por ejemplo, cuando yo llegué al doctor y le dije, él me dice, ¿qué sientes? Entonces, ¿qué voy a describir allí? ¿Cuáles son mis síntomas? ¿Cuáles son mis aspectos medulares? Bueno, siento la nariz tapada, me duele la garganta,
he tenido fiebre. Entonces, lo que yo observo es lo que yo voy a colocar allí, mis síntomas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico puede ser una virosis, una gripe, como un resfriado común, o puede ser coronavirus o COVID-19. Entonces, eso es el diagnóstico. Lo que yo como investigador y conocedor del tema diagnostico de lo que yo describí, que observé y percibí de manera sustentada. Entonces, mi diagnóstico va a revelar el eje temático que ustedes van a desarrollar esa investigación. Si nosotros estamos hablando de investigaciones cuantitativas, vamos a llamarlo variable. La terminología va a ser variable. Entonces, tengo una variable, tengo dos variables en mi tema. ¿Qué significa variable? El eje temático. En este caso, mi diagnóstico arrojó dos ejes temáticos, es decir, dos variables. Y los llamo variables si la investigación la voy a realizar desde el paradigma cuantitativo. Pero ¿qué pasa si mi investigación la voy a realizar desde el paradigma cualitativo? Lo voy a llamar categorías. Entonces, ¿qué son las categorías? Son los ejes temáticos también. Es decir, es el término equivalente en la investigación cuantitativa. Fíjese que aquí el título quedó Selección por competencias como factor estratégico en el desempeño laboral de los oficiales de seguridad en grupo RAMS. Coloqué, este título es bivariable, es decir, tiene dos variables, selección por competencias y tiene desempeño laboral. Continúo. El título de la investigación, aquí salen las características que debe tener el título. Debe ser breve, preciso. Aquí no voy a ahondar porque eso está bien claro aquí y pueden ver el video anterior. Aquí está la redacción del título, la forma correcta y la forma incorrecta. Elementos que debe contener un planteamiento de problema, independientemente de su paradigma. Deben identificar cuáles son las variables o la variable o categoría principal. Y digo las o la porque una investigación puede ser bivariable, univariable o multivariable. Es decir, puede tener una... Chicos, si se cae esto, vuelven a ingresar con el mismo enlace, ¿ok? Puede tener una variable o varias variables según mi diagnóstico, ¿ok? Y con lo que yo decidí trabajar. A lo mejor decidí trabajar con selección de personal y con desempeño, pero me pude haber quedado solamente con una sola, con desempeño o con selección. Una vez que termino de identificar la variable, lo defino con una cita, describo el mercado laboral. Esto es importante que lo vean en el video anterior. Y aquí quedamos en la clase anterior. Una vez que ya yo tengo todos los ingredientes de mi torta, es decir, todos los elementos que contiene un planteamiento de problema o un momento 1, yo voy a reunirlos de una forma muy particular. Es decir, yo tengo que redactar, yo tengo que construir ese planteamiento. ¿Cómo lo hago? Bueno, chicos, lo primero que yo tengo que hacer, si es cuantitativo, es plantearlo desde un contexto general. Y yo voy a buscar mi variable, por lo menos si es univariable va a ser única, pero si tiene varias variables, voy a buscar la primera y voy a buscar a nivel mundial todos los aspectos positivos de esa variable, no los negativos. De lo contrario, nosotros no vamos a poder visualizar desde una visión genérica la forma en que se está desarrollando mi variable en el mundo, si yo lo veo desde lo negativo. Les puse también un ejemplo en el video anterior acerca de un pupitre. Si ustedes están sentados, les voy a hacer esta pregunta. Si ustedes están sentados en el aula, en el edificio 2, a ver, abran micrófono. ¿Cuántos han estado en un aula del edificio 2 de la Universidad de Carabobo? Todos. Todos, ¿verdad que sí? Okay. Yo creo que todo el mundo. Todos hemos pasado por ahí. Entonces, si yo les digo, chicos, ¿cómo está el pupitre? Cierren los ojos y imagínense que están sentados en uno de los pupitres del aula. Pues
Ok, Eh, que están sentados en el pupitre. Y yo les digo, por ejemplo, Erika, que tienes abierto el micrófono. Erika, ¿cómo, cómo sientes tú tu pupitre? ¿Sientes que está bien? ¿Que tiene algún problema el pupitre? A ver, Erika. Yo creo que Erika nos está... profe, disculpe, no Ah, lo Erika, sí escuché. está, ok. Si está sentada Sí. en el pupitre del aula 212, vamos a ver así, vamos a imaginarnos así. Y yo te digo, ¿cómo te sientes, cómo sientes tu pupitre? ¿Consideras que tiene algún problema el pupitre? O sea, sientes que, obviamente, si el pupitre no está en Yo oscuro, considero que el pupitre, ajá, yo considero que el pupitre está bien y me siento bien con él. ok, tú te sientas y resiste todo normal. O sea, tú te sientes Exacto. chévere, perfecto. Entonces tú no le ves ningún problema. ¿Qué pasa si yo agarro y te muestro un pupitre en malas, un pupitre de una escuela que no existe paredes, sino que están en Sudáfrica, que dan en la arena, es más, en una pared lo utilizan como pizarra y todos están sentados en el piso. Tú dices, mi pupitre tiene problemas. ¿Qué dirías tú? Menos, ¿verdad? ¿Aló? Sí, exacto, menos problema. Es Sí, correcto. profe, menos problema. Entonces, eso ocurre si yo veo mi planteamiento, si yo agarro mi variable y empiezo a buscar mi variable alrededor del mundo, los aspectos negativos. Pero, ¿qué pasa si yo te pregunto, si yo te muestro una foto de los pupitres o las mesas de trabajo que existen en Harvard, en Oxford, en esas universidades del primer mundo, donde no tienen pupitres como tal, sino tienen mesas con sillas ergonómicas que tú te recuestas, estás apoyada perfectamente, está toda colchadita, que tienes una mesa de trabajo, un equipo de computación con acceso a internet, donde están todas las bibliografías habidas y por haber, donde puedes proyectar todo lo que estás colocando en tu pantalla. Con tu aire acondicionado y todo lo demás. Y ahora te pregunto nuevamente, ¿tu pupitre de la Universidad de Carabobo tiene problemas? Y sí, voy a decir que sí, porque comparado con la mejor calidad de esa universidad, sí tiene problemas. Es correcto. Todo Entonces, es relativo. es correcto. Entonces, por eso nosotros cuando elaboramos y construimos nuestro planteamiento de problemas, tenemos que buscar los aspectos positivos de nuestra variable. Variable, repito, es el tema que nosotros elegimos desarrollar en nuestra investigación. Si ustedes están hablando de los procesos de caja, ustedes van a hablar su variable es el proceso de caja. Si ustedes están hablando de inventario, su variable es inventario. Si su título dice estructura de costos, su variable es estructura de costos. Si su título dice proceso de selección de personal, su variable es selección de personal. Variables es el eje temático que ustedes eligieron desarrollar en su investigación. ¿Claros con eso? Sí, profe, yo tenía más bien esa duda de que cómo uno diagnostica, o sea, cómo uno ve, cómo uno identifica las variables. Tenía esa duda también. Ok, entonces así la vas a identificar. Cuando elaboras tu diagnóstico te va a arrojar un tema y ese tema lo vas a transformar en título. Y ese título, y lo vas a hacer de la manera como dice en las láminas y en la clase anterior, como lo colocamos en el video. Y una vez que tengas tu título, tú identificas tus variables, es decir, los temas que vas a desarrollar. Tu investigación, como te dije, puede tener uno, puede tener varios temas en un mismo título. Eso va a depender de cuánto quieren abarcar ustedes como investigadores. ¿Ok? Aquí me indican que quedan 2 minutos en la reunión, entonces ustedes vuelven a entrar, chicos, con el mismo enlace. ¿Ok? Ok. Entonces, una vez, aquí me pasé de la página, déjame irme a la anterior. Entonces, yo tengo que buscar en el mundo, indagar a nivel, en Estados Unidos, en China, en Japón, en Inglaterra, en
Suiza, en Suecia, en España. Chicos, a nivel mundial, la parte positiva, ¿cómo se está desarrollando mi variable? Desde lo positivo a nivel mundial. Posteriormente, cuando yo describo cómo está mi variable a nivel mundial, yo voy a insertar allí la cita textual de que va a definir mi variable. Es decir, si yo estoy hablando de procesos de, por ejemplo, inventarios, entonces yo tengo que definir qué es inventario, con una cita, llámese menor o mayor de 40 palabras. Y ya nosotros la sabemos hacer porque hicimos un glosario full de citas, ¿verdad? Entonces, definimos que los inventarios a nivel mundial en Japón actualmente las organizaciones lo están llevando bajo el sistema XXX, definiendo inventario como y colocan la cita textual. Allí ya coloqué el primer elemento de mi planteamiento de problema. Posterior a ello, voy a hablar en el caso de que tenga una segunda variable. Si no tienes una segunda variable, continuamos con el contexto latinoamericano de la misma variable. Pero si tienes dos o tienes más, cuando entras, vamos a ir de mayor a menor. Ya hablamos del mundo, ahora nos vamos a Latinoamérica. Vamos a empezar a cerrar ese embudo, ¿ok? Entonces, hablamos de a nivel mundial, ahora nos vamos un poquito, vamos a reducir, nos vamos al contexto latinoamericano. Entonces me voy a Brasil, me voy a Chile, o me voy a Panamá, o algún país latinoamericano que me hable desde lo positivo de mi variable. Si, repito, si mi trabajo tiene una sola variable, yo voy a seguir hablando de la misma. Si tiene varias, este es el momento de insertar la segunda variable. Entonces, profe, yo tengo una pregunta. bueno, Ahí usted dijo que si es un enfoque cuantitativo va de macro a micro. exacto. En el caso de que fuera cualitativo, pues es al revés, ¿cierto? Es correcto. O sea, eso solamente es en el aspecto cuantitativo. No, eso solamente es el cuantitativo y lo dijiste muy bien. Cuando estamos hablando del